Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. En ocasiones, cuando pensamos en el hogar, imaginamos paredes, muebles, rutinas y responsabilidades, pero en realidad un hogar es mucho más que eso. Es el espacio donde nuestra alma respira, donde se forman nuestras respuestas más sinceras y donde se revela quiénes somos cuando nadie nos observa. Y en medio de ese ritmo cotidiano, entre lo que sale bien y lo que nos pesa, Dios siempre está invitándonos a mirar más profundo, a descubrir que cada gesto, cada palabra y cada silencio puede convertirse en un pequeño altar donde su presencia encuentra lugar. Cultivar un hogar que refleje el carácter de Cristo no significa tenerlo todo bajo control, ni vivir en una perfección inalcanzable. Más bien es permitir que la gracia toque lo ordinario, que la paciencia se vuelva un lenguaje, que la bondad tenga espacio para crecer incluso en días cansados. Es reconocer que el amor no siempre se siente grandioso, pero sí se construye en lo sencillo, en escuchar con calma, en pedir perdón sin orgullo, en ofrecer paz cuando el ambiente se tensa, en elegir la luz cuando la sombra quiere quedarse. Y mientras caminamos este proceso, porque es un proceso, no un logro instantáneo, descubrimos que Cristo no nos pide un hogar impecable, sino un corazón disponible, un corazón que se deja moldear, que aprende, que vuelve a intentarlo, un corazón que entiende que reflejarlo no es imitarlo desde la fuerza, sino permitir que Él transforme desde dentro. Así, poco a poco nuestro hogar se convierte en un refugio donde su carácter se reconoce, no por lo que mostramos hacia afuera, sino por lo que cultivamos en lo íntimo. A veces, cuando comenzamos a hablar de la vida interior, sentimos que estamos entrando en un territorio delicado, casi sagrado, porque ahí es donde guardamos lo que no siempre mostramos, nuestras dudas, nuestras heridas, nuestros deseos más profundos y también esos pensamientos que evitamos por miedo a lo que puedan revelar. Y es justo ahí donde Dios suele hablar con más claridad, no en el ruido, sino en lo íntimo, en ese espacio donde ya no podemos fingir. La Escritura nos recuerda que Él conoce cada rincón de nuestro ser, incluso aquello que nosotros mismos evitamos mirar. El libro de Salmos, número 139, versículo 1 nos dice: Tú has escudriñado mi corazón y me conoces. Y cuando entendemos esto, dejamos de temerle a la verdad, porque descubrimos que Dios no nos mira con juicio, sino con ternura, con una paciencia que no exige, sino que acompaña. Vivimos en un mundo que nos empuja a correr, a producir, a demostrar, a no detenernos nunca, como si el valor de nuestra existencia dependiera de no fallar ni un solo día. Pero el alma no funciona así. El alma necesita pausas, necesita silencio, necesita espacio para respirar y volver a sí misma. Y cuando no lo tiene, empieza a hablar a través del cansancio, la ansiedad, la irritabilidad o la desconexión emocional. Jesucristo mismo lo sabía. Por eso invitaba a sus discípulos a apartarse, a descansar,
a estar con Él sin exigencias ni expectativas. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 nos dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. No es una invitación a hacer más, sino a soltar más, a permitir que Él sea nuestro descanso y no solo un concepto espiritual. A veces creemos que acercarnos a Dios requiere una versión mejorada de nosotros mismos, como si Él esperara que llegáramos con todo resuelto, sin dudas, sin heridas, sin contradicciones. Pero la verdad es que Dios siempre ha trabajado con personas reales, no con historias rotas, con procesos incompletos, con corazones que todavía están aprendiendo a confiar. Él no pide perfección, pide sinceridad. El libro de Salmos 34, versículo 18 nos pide, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y cuando entendemos esto, dejamos de escondernos y empezamos a permitir que su luz entre en los lugares donde más lo necesitamos, incluso en aquellos que nos avergüenzan. Hay momentos en los que sentimos que hemos perdido el rumbo, que nuestras decisiones nos llevaron a lugares que nunca imaginamos, que la vida tomó un giro que no vimos venir, pero incluso ahí Dios no se aleja. Él es experto en redirigir caminos, en construir lo que parecía perdido, en abrir puertas donde solo veíamos muros. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 6 nos pide, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No importa cuántas veces nos hayamos desviado, siempre hay un regreso posible, siempre hay un nuevo comienzo que nace desde su gracia. Una de las luchas más profundas del ser humano es creer que su vida tiene valor. El mundo nos condiciona a medirnos por logros, posesiones o reconocimiento. Y cuando no alcanzamos esas metas, sentimos que fallamos. Sentimos que no hemos hecho lo suficiente. Pero Dios nos recuerda que nuestro valor no depende de nada externo, sino de quien nos creó. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, nos recuerda, eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, dejamos de vivir para impresionar y empezamos a vivir desde la identidad, desde la certeza de que somos personas amadas y amados antes de hacer cualquier cosa. En el camino espiritual también enfrentamos temporadas de silencio, momentos en los que parece que Dios no responde, en los que oramos y no sentimos nada. Y aunque duela, esos silencios no son abandono. Muchas veces son preparación, maduración y profundidad. El libro de Salmos número 46 versículo 10 nos solicita, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. En la quietud, Él trabaja en lo que no vemos, fortalece lo que no sentimos y ordena lo que aún no entendemos, enseñándonos a confiar más en su carácter que en nuestras emociones. Hay heridas que no se cierran rápido, procesos que no se resuelven en un día, emociones que no obedecen a nuestra voluntad. Y está bien. Dios nunca ha exigido velocidad, solo disposición. En el libro de Salmos, número 147, versículo 3, se nos menciona, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad no es un evento, es un acompañamiento. Y Dios camina cada paso con nosotros, incluso cuando retrocedemos
o nos detenemos. Cuando hablamos de propósito, solemos imaginar algo grande, visible, extraordinario, algo que todos puedan ver, pero muchas veces el propósito se encuentra en lo cotidiano, en cómo tratamos a quienes amamos, en cómo respondemos al conflicto, en cómo cuidamos lo que se nos ha confiado. El libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, se nos dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Dios no busca grandeza, busca fidelidad, constancia, un corazón dispuesto a servir incluso cuando nadie lo aplaude. En ocasiones, la vida nos confronta con pérdidas que no pedimos y cambios que no esperábamos, y sentimos que el suelo se mueve bajo nuestros pies. Y aunque no siempre entendemos el por qué, Dios promete acompañarnos en cada transición. El libro de Salmos número 23 versículo 4 nos dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Su presencia no elimina el dolor, pero sí lo sostiene, lo abraza y lo transforma. El amor de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad que se manifiesta en detalles, en oportunidades, en protección, en puertas cerradas que luego entendemos, en conversaciones que llegan justo a tiempo. El libro de Jeremías capítulo 31 versículo 3 nos recuerda, con amor eterno te he amado. Ese amor no cambia con nuestros altibajos, permanece incluso cuando nosotros no permanecemos. A veces creemos que nuestra historia nos descalifica, que nuestros errores nos dejan fuera del plan de Dios, que ya no hay nada que Él pueda hacer con nosotros. Pero Él es especialista en redimir historias, en tomar lo roto y convertirlo en testimonio. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No importa el pasado, Dios siempre escribe desde la esperanza. La fe no siempre se siente fuerte, muchas veces es un susurro, un intento, una frase. Señor, ayúdame a creer, un paso tembloroso hacia adelante, y eso también es fe. El libro de Marcos capítulo 9 versículo 24 nos pide, creo, ayuda mi incredulidad. Dios no desprecia los pasos pequeños, los celebra porque sabe lo que te costaron. En medio de la incertidumbre, Dios nos invita a confiar, no porque todo esté claro, sino porque Él está presente. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos pide, no temas porque yo estoy contigo. La confianza no nace de las circunstancias, sino de la compañía, de saber que no caminamos en soledad. El perdón es uno de los actos más difíciles, pero también uno de los más liberadores. No se trata de justificar lo que nos hicieron, sino de soltar lo que nos ata, de dejar de cargar lo que ya no nos corresponde. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 nos solicita, perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes. El perdón no borra la memoria, pero sí rompe la cadena que nos mantenía atrapados. Dios también nos llama a cuidar nuestro corazón, porque de él nace todo lo que somos, todo lo que decidimos, todo lo que construimos. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos menciona, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuidarlo no es aislarlo,
es nutrirlo con verdad, con paz, con límites sanos, con relaciones que suman y no que restan. En la vida espiritual no caminamos en soledad. Dios nos rodea de personas que nos sostienen, nos confrontan, nos acompañan, nos recuerdan quiénes somos cuando lo olvidamos. En el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 se nos asegura, mejores son dos que uno. La comunidad no es un lujo, es una necesidad profunda del alma. Cuando sentimos que no avanzamos, que estamos estancados, que nada cambia, Dios nos recuerda que Él sigue obrando, incluso cuando no lo percibimos. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos recuerda, el que comenzó la buena en ustedes, la perfeccionará. Él no abandona procesos, aunque nosotros a veces querramos abandonarlos. La esperanza cristiana no es optimismo, es certeza. No se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios prometió, en lo que Él ya dijo que hará. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice, porque vivimos por fe y no por vista. La esperanza es un ancla que nos sostiene cuando todo alrededor parece moverse. Dios también nos invita a descansar en su soberanía, a soltar el control que nunca tuvimos, a dejar de cargar lo que ya no nos corresponde. En el libro de Salmos, número 55, versículo 22, nos pide, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Descansar no es rendirse, es confiar en que Él sabe lo que nosotros no sabemos. Y al final, cuando miramos todo el camino recorrido, descubrimos que Dios estuvo en cada detalle, incluso en los que no entendimos, incluso en los que dolieron. En segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 nos recuerda, mi gracia es suficiente para ti. Su gracia no solo nos sostiene, nos transforma, nos recuerda que nunca hemos estado solos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento me acerco a ti con todo lo que soy, con mis fuerzas y mis cansancios, con mis certezas y mis dudas, con mis victorias y mis heridas. Tú conoces cada parte de mi historia, incluso aquellas que yo mismo he intentado ignorar. Te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis cargas y mis silencios, sabiendo que no tengo que ocultarte nada porque tú me miras con amor y no con juicio. Te pido que entres en lo profundo de mi corazón, que ilumines lo que necesita claridad, que abraces lo que aún duele y que ordenes lo que dentro de mí sigue inquieto. Aquí estoy, Señor, con un corazón abierto para que hagas tu obra en mí. Dame, Señor, la gracia de reconocer cuando estoy actuando desde mis heridas y no desde la integridad que tú me has dado. Enséñame a detenerme cuando repito patrones que no me llevan a la vida, a escuchar tu voz cuando mis emociones quieren tomar el control y a elegir caminos nuevos, incluso cuando me cuesta. Ayúdame a ver mis procesos con paciencia, a no exigirme perfección, a recordar que tú no te desesperas conmigo, que tu espíritu me dé sabiduría para responder con amor, valentía para soltar lo que ya no me sirve y humildad para pedir ayuda cuando sea necesario. Que cada paso que dé sea un reflejo de la transformación que tú estás haciendo en mi interior. Y mientras camino este proceso, Señor, sostén mi corazón con tu paz. Recuérdame que no estoy solo, que no tengo que correr,
que no tengo que demostrar nada para ser una persona amada por ti. Acompáñame en cada día, en cada decisión, en cada pensamiento que intento ordenar. Renueva mis fuerzas, aquieta mis temores, fortalece mi fe y llena mi vida con tu presencia, que pueda descansar en tu gracia, confiar en tu guía y vivir desde la libertad que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.